Muy bien, dirigente ferroviario, un hombre, un luchador que tuvo mucho que ver y anticipó, entre otras cosas, lo que fue la tragedia de Once, ¿no? En algún momento había que prestarle atención a lo que el Pollo Sobrero nos decía o dijo, porque después, lamentablemente, hechos que sucedieron. Por eso se merece el respeto como dirigente gremial y luchador y, bueno, como invitado para hablar de la coyuntura. Pollo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo te sentís? Está por cumplir 2 años el gobierno de Alberto Fernández. ¿Tenías alguna expectativa? ¿Te defraudó? No. ¿Nunca tuviste expectativa en él? No. ¿El regreso del kirchnerismo te abrió algún tipo de esperanza? No. Y No. te lo estoy haciendo te difícil, ¿no? cortito, ¿no? Vas a tener que remarla. No, a ver. En primer lugar, nosotros sabíamos perfectamente que era un gobierno, que era una alianza para sacar al macrismo, punto. Con dirigentes que yo me reía mucho porque nos decían, ustedes de la izquierda le hacen el juego a la derecha. Muchachos, ¿de dónde viene Alberto Fernández? Viene de Caballo, no sé si te acordás, del ANSES. Bueno, ahora se sumaron algunos más, ¿no? Como el ministro del Interior. ¿Fue legislador en una lista que acompañó a Caballo para hacer... Muchos de la UCD hoy están dentro del gobierno. Entonces, a ver, el problema no es el collar del perro, el problema es el perro. Vos cuando venís con un país que en el año 74 tenía un 4% de pobreza y hoy tenés un 50%, y vos ves que los lineamientos políticos y económicos fueron siempre los mismos, es decir, la dictadura impuso más o menos las reglas, el menemismo la consolidó con la venta de las empresas nacionales y los que vinieron después, más allá de los discursos para la tribuna, todos siguieron el mismo lineamiento. Obviamente nosotros vamos a terminar chocando el Titanic, porque la verdad estamos llevando un mal sistema democrático, porque hablamos de democracia y la verdad la Argentina no gobierna la democracia porque la democracia es un gobierno del pueblo y acá gobiernan para ellos y no para el pueblo. Gobierna un sector de dirigentes patronales que gobiernan para ellos, se enriquecen ellos y nosotros miramos. Y cada vez la pobreza cada vez crece más, la indigencia cada vez crece más, pero te tengo una buena noticia, estamos en campaña electoral. Claro. Entonces ahora vas a escuchar lo que vos querés escuchar. Pero mire, señora, es todo mentira lo que dicen los políticos, no le crea nada. ¿Y la dirigencia sindical cómo se está comportando acorde a la situación? Cuando digo dirigencia sindical, yo sé que no son todos los mismos, a vos no te voy a meter en la misma bolsa que la CGT, que los gordos, que la burocracia sindical. Pero en general los que manejan los gremios mayoritarios son los que están sentados ahí en Azopardo. Lamentablemente las dirigencias sindicales, las mayoritarias, son un buen negocio que tienen algunas familias en beneficio propio. Los gremios esos que representaban a los trabajadores somos pocos los que quedamos, los que hay democracia sindical, los que discuten con los compañeros, los que cuando hay algún problema están con los compañeros, somos pocos los gremios. Después las demás son negocios muy rentables de algunas familias que se enriquecen a costa de los trabajadores y de los empresarios que quieren ese modelo sindical, porque para que haya ese modelo sindical vos necesitas gobiernos que consoliden listas únicas, consoliden unicatos, que consoliden acuerdos entre empresas y gremios donde surge un activista y lo hacen echar. A nosotros nos pasó en reiteradas ocasiones. Porque vos fíjate todo. O sea, la dirigencia sindical, esto un poco para que la gente lo entienda, que a veces desconoce cómo funciona. Muchas veces en los grandes gremios, yo lo he visto, ha pasado en ESMATA, por ejemplo, ha pasado en la UOCRA en otro momento, aparece un representante gremial de la izquierda o que no responde a la burocracia sindical, se erige como representante de un grupo de trabajadores, la propia dirigencia gremial arregla con la patronal para que lo echen. Así funciona. Sí, así funciona. Y lamentablemente cada vez los acuerdos, porque vos fíjate, todos los gobiernos critican a los gordos de la CGT, todos. Pero después todos arreglan. Claro. Macri tendría que, el día que se fue, él fue poco generoso con la CGT. Él le tenía que haber hecho un monumento a la CGT al lado del obelisco, un monumento un poquito más alto que el obelisco. Porque esta dirigencia de la CGT, que es la misma hasta hoy, fue la que le permitió hacer todos los ajustes al movimiento obrero, ir a los despidos masivos que hubo. Vos recordás que iban la ley de flexibilidad laboral que van a querer intentar poner de vuelta ahora después de las elecciones,
la quisieron meter con el gobierno de Macri, que se lo frenó la izquierda en la calle. Esa vez que nos agarramos a piedrazos, que todavía nos están diciendo que somos unos delincuentes porque tiramos piedra. Ahora, de los delincuentes que le robaban a los jubilados dentro del Congreso, de eso no habla nadie. Entonces, cuando vos ves que ante un ajuste, los que deberían estar al frente, son los dirigentes gremiales, los dirigentes sociales, no están. Vos decís, ¿qué está pasando acá? El acuerdo y la crisis que hay en el sistema político argentino es muy profunda. Vos no vas a agarrar ni una sola institución del régimen que esté bien. La justicia, vos ves un Ollarví y decís, ¿esto es un juez? Entonces, pues, ¿hay jueces buenos? Claro que debe haber jueces, fiscales buenos, pero la institución está en decadencia. La policía, el ejército, los políticos, los gremios, los empresarios. Los empresarios van y declaran que pagaron coimas. Es decir, para mí es tan corrupto el que la recibe como el que la paga. Ahora, no pasó nada. Bueno, de hecho, conozco, por ejemplo, la causa de los cuadernos, donde reconocen haber pagado coimas, están procesados, pero por la ley del arrepentido tienen un aliciente en la causa, o sea, un beneficio en la pena, porque colaboran con la investigación. No tienen vergüenza. Vos mañana No, yo estoy de acuerdo con vos, porque son tan delincuentes los que pagan que... Vos mañana vas, te robás una gallina voy en y cana, vas preso. voy en cana, claro. Y estos delincuentes como Pablo Roca, los Macri, los Bunge, todo eso, me hago cargo yo, no quiero comprometer al programa. Todos esos delincuentes, pues no hay problema. todos esos delincuentes que ya le empezaron a robar al país en el año 82. Mirá, en el año 82, nosotros tenemos más o menos la misma edad. Vos te recordarás que Cavallo en el año 82, cuando se va la dictadura militar, estatiza la deuda privada. Toda la deuda privada, Sí. toda la de todos estos tipos que hoy siguen robando. Porque acá el problema son los gremialistas, son los empresarios, son los políticos, que son un sector de la sociedad que son los responsables de todo lo que nos pasa. Vos fíjate, vos vas a escuchar muchos economistas que te van a decir que Argentina es un país pobre. Sí. Cuando alguien te diga eso, pegale un sopapo, porque es un mentiroso y te está mintiendo en la cara. El 20% de los dólares del mundo están en manos de argentinos. Argentinos tienen 600.000 millones de dólares en el extranjero. ¿Cómo? ¿Vos tenés 600.000 millones de dólares en el extranjero? Que no vienen, no tributan, no están acá. Y después vos vas a pedirle a otros empresarios de otros países que vengan a invertir a Argentina. Obviamente. ¿Qué te va a decir, flaco? Pollo, recién hablaste de la ley de flexibilización laboral. Yo sé que estás en contra, pero déjame preguntártelo de esta manera. Sí. Tenés un montón de chicos Sí. de 18 o 25 años que necesitan ingresar al mercado formal de trabajo. Sí. La mayoría no los toman, o los toman en negro, porque si los toman en blanco no los pueden pagar las cargas sociales, la posibilidad de despedirlo, la indemnización. Entonces, ustedes, los trabajadores formales, tienen ya derechos adquiridos. Sí. Los nuevos no pueden ingresar, o les cuesta, o es muy finito el túnel para ingresar a ese grupo de los derechos adquiridos. ¿No es mejor, pregunto no desde la inocencia, sino desde la pregunta periodística, ¿no es mejor tener una ley que por lo menos permita tenerlos adentro de un sistema de trabajo en blanco, aunque sea sin los mismos derechos que tienen aquellos que ya están incorporados al sistema formal de trabajo? Si no es una pregunta inocente, vos sos muy buena persona. Porque en realidad lo que se intenta con la felicidad laboral no es preocuparse porque ese compañero que hoy está pedaleando Sí. esté en blanco. En realidad lo que quieren es meterle la mano en el bolsillo a los otros. Porque, ¿qué te dicen? Pero todos te dicen que los derechos adquiridos no se quitan, que son para los nuevos trabajadores. Sí. Lo dice el peronismo, lo dice Sergio Massa, lo dice la gente que propone este tipo de Chantas, propuestas. mentirosos. Lo que buscan es robarle y lo poco que tienen los laburantes. Vos fíjate, los trabajadores hemos perdido el 50%. Agis, que no es trosquista, dijo que el poder adquisitivo de los trabajadores se perdió un 50%. Sí. Y le vas a seguir metiendo la mano en el bolsillo. Y el de los jubilados más. Y el de bueno, los jubilados, ahora si querés lo tocamos aparte. Sí. Pero ¿le vas a seguir robando al jubilado? Porque el problema de fondo que hay en Argentina no es el salario. El problema de fondo es que es mucho más rentable como está la economía argentina. Yo te doy $1 millón a vos. Vamos a hacerlo concreto. Sí. ¿Vos ponés una fábrica que te da el 6% o lo ponés en el banco que te da el 50%? Obviamente. Listo. Ahí se acabó la discusión. No, obviamente, nadie invierte. Se acabó la discusión. ¿Por qué vas a invertir? ¿Por qué vas a arriesgar? Aparte es un riesgo, invertir es un riesgo. ¿Por qué vas a poner por 6% si te podés llevar el 50% sin hacer nada, poniendo la plata en el banco? Entonces, el problema no es el salario del trabajador.
El problema es que la economía está hecha de una forma tal en la cual los que siempre pagamos somos nosotros, porque los grandes empresarios tienen forma de evadir. Vos no tenés forma de evadir el IVA del pan, de la Coca-Cola, No, de lo claro. que compré. Ellos sí, ellos tienen... Ahora volvemos a eso, pero Leandro tiene una pregunta para vos. Rubén, dijiste recién, no le crea a los políticos, gobiernan para ellos, la dirigencia sindical es el negocio de algunas familias. Te faltó decir la casta, como dice Javier Milei. Sí, pero yo no creo que sea una casta. Yo creo que hay partidos del sistema y partidos que están en contra del sistema. ¿Y compite la izquierda por el mismo voto bronca o antisistema con los libertarios? Mira, no es lo mismo. Yo en primer lugar, nosotros estamos muy contentos porque la verdad que la izquierda haya sacado casi un 9% a nivel nacional, que haya sido la tercera fuerza, y ahí tengo encuestas que parece que vamos a llegar al 10% en las próximas elecciones a nivel nacional, que eso significaría tener concejales, lo que Sí. nunca tuvo la izquierda. Aparte hicieron una gran elección en Jujuy. Sí, sí. En Jujuy sacaron 23%. 23% del peronismo, que salió segundo, sacó el 28%. Bueno, o sea, están ahí peleando el segundo puesto con el peronismo. es muy probable que ganemos el segundo puesto ahí. Es decir, traer un senador que de la época de Palacio... De Palacio no era un tenemos- senador de izquierda, claro. Entonces, yo creo que lo que nosotros durante muchísimo tiempo estuvimos pregonando en el desierto. Y la gente nos empezó a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque votó al peronismo, porque era Perón, las vacaciones, todo, y se dieron cuenta que no era eso. Vino Menem, les robó el país, después vinieron todos los que vinieron después, hicieron todo lo mismo. Obviamente hubo más consumo en la época del kirchnerismo, eso no, pero la pobreza siempre fue en línea hacia abajo. Nosotros como país perdimos, mirá, nos pegaron en la línea de flotación, nos reventaron la educación. Un país que no tiene educación no tiene futuro. Y a nosotros nos reventaron la educación. Mira, el otro día estaba en un programa de televisión y la verdad que salí horrorizado de una colega tuya. Porque le hacen un reportaje a Margarita Barrientos, que yo la verdad no tengo nada contra esa persona, y dijo, yo estoy muy contenta porque abrieron los colegios. Entonces los pibes van a comer ahí y entonces yo no tengo tanta gente para darle a comer acá. Y todos decían, qué bien, qué bien. Y yo, ¿cómo pueden aplaudir la barbaridad que dijo? Los pibes al colegio tienen que ir a estudiar, no tienen que ir a comer. Ahora vos fíjate, qué degradada que está la sociedad, qué falta primero problemas económicos de la sociedad, problemas de Tampoco valor. deberían ir al comedor de Margarita Barrientos, tendrían que comer en su casa. Y digamos. tampoco tendría que haber piquetero porque Claro, tendría que haber trabajo. claro. Porque ¿sabes qué? Cada vez que yo escucho a algún periodista, algún formador de opinión, o muchos que dicen, estos piqueteros me cortan la calle, que esto que lo otro, en realidad lo que están ocultando, que los que deberían dar solución son unos inútiles porque no crean trabajo. Porque un presidente lo que tiene que hacer es crear trabajo. Y todos los que tuvimos acá, ninguno supo crear trabajo, por eso está esa gente en la calle. Ese tipo es víctima. Y acá, como quieren tapar eso y quieren tapar su responsabilidad, dicen, esos negros de mierda me cortan la calle, yo no puedo transitar libremente. ¿Pero por qué están en la calle? Porque vos, inútil, que estuviste en los gobiernos, en todo, porque todos fueron responsables, ninguno fue capaz de decir, flaco, vení, acá tenés laburo. Claro. ¿Entendés? Ese es el problema. Entonces, cuando la izquierda habla, no quiere cambiarle el collar al perro. Nosotros lo que queremos es cambiar de perro. Está muy claro eso. Tengo una pregunta respecto a los piqueteros, pero Anto tiene una antes. Rubén, uno de los temas del día, ¿cuál es tu opinión con la decisión del ANSES de que Cristina siga cobrando sus 2 pensiones? Que tendríamos que proponerle a todos los jubilados que sean presidentes. Y evidentemente ahí muestra el carácter de clase que tiene la justicia. La justicia se caga en los viejos, esperan que se mueran para no pagarle 25 o 30 lucas y alguien que cobra 2,5 palos, que no la necesita y que es legal pero es inmoral totalmente, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque hay argentinos de primera y hay argentinos de segunda. Igual hay una ley que lo prohíbe. No solo es inmoral, también es Si ilegal. no lo prohibiría, sería inmoral también. Hay una interpretación. Sí, estoy de acuerdo, Inmoral, porque honestamente, vamos a hablar claro. ¿A vos te parece que el ANSES, cuando un viejo quiere cobrar su jubilación, lo llevan a la justicia? Hasta la Corte Suprema. Hasta la Corte, y esperan que se mueran. Sí. Porque eso muestran un desprecio hacia el jubilado. Y cuando se mueren festejan porque no le pagan la plata esa. Y el ANSES, en este caso, cuando le piden que le paguen la jubilación, no fueron y dijeron no, como hicieron con el resto de los jubilados. Entonces es claro que acá hay una justicia para unos y una justicia para otros.
Rubén, ahí recién hablaste del tema de los piqueteros, ¿no? Sí, Vos te pusiste a pensar, vos decís, hay gente que no le dio laburo y están obligados a salir a la calle. sí. Pero salen a la calle, cortan la calle, porque esto a principio había más comprensión. Yo recuerdo cuando veníamos de la época de la crisis del 2002, bueno, esta gente está necesitando laburo, hay una crisis social, cada vez son más, cada vez los cortes son más. Y termina siendo una lucha de pobres contra pobres, porque el pobre tipo que está yendo a laburar también le cortan la calle y no puede salir. ¿Es un problema? Pero- Yo lo he charlado Pero yo te, con varios te digo, compañeros te y le digo, digo- y los que tienen que solucionar ese problema, lo ven desde de la ventana a su despacho, o sea, lo ven de arriba. ¿Sabes lo que pasa? Y los laburantes, con los que no tienen laburo, se están peleando abajo. Mira, yo te voy a decir una cosa que nos va a doler a vos y a mí. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros vemos el problema y vemos que eso está mal, pero nosotros comemos todos los días, vos y yo. Nosotros estamos hablando de gente que no come todos los días. Chiquito, el dirigente del Polo Obrero, Sí. un gran amigo mío. Yo la otra vez le dije, che, mirá, ¿Pero comen después de cortar la calle? y comen en los comedores. Bueno, pero Pero vos fíjate una cosa, que yo decía, chiquito, ¿por qué no exigís que te den laburo? Me decía, pollo, no nos dan laburo. Y cuando vamos, nos dan comida. ¿Y sabés cuál es el problema? Yo estoy en una encrucijada, porque yo cada vez tengo más gente que darle de comer. ¿Entendés? Nosotros estamos muy metidos en los barrios, que la gente ya no come en sus casas, vienen a comer Claro. a los comedores. Y vos imaginate la degradación. ¿Estuviste desocupado alguna vez vos? sí. Vos sabés que yo estuve 1 año y medio. Fue lo peor que me pasó Sí, en la sí. vida. Conozco la sensación de no tener trabajo, sí. Es lo peor. Yo laburo de los 14 años. La verdad, mi viejo me mandó a laburar porque yo no quería estudiar, empecé a estudiar de grande. Pero la peor degradación para un laburante es quedarte sin laburo. Claro que sí. Porque ahí vos vivís de la limosna ajena. Y la verdad que toda esa gente que está en la calle hoy es las víctimas que está dejando el sistema. Y que en realidad a los responsables de que esa gente, porque mientras que hay una Argentina muy pobre, hay otra Argentina muy rica, que se va al Uruguay para no pagar los impuestos. Y son tipos que tienen 600.000 millones de dólares. No te estoy hablando de la pequeña pyme, del tipo que con la pandemia se quedó en la lona porque le cerraron el kiosco, porque no podía vender nada. No te estoy hablando de ese, que lo utilizan como excusa para meterle la mano en el bolsillo al trabajador. Te estoy hablando de las grandes empresas. ¿A vos te parece que 6 empresas multinacionales manejan el precio de la comida en la República Argentina cuando nosotros la comida es carísima, cuando acá la comida se tira? ¿A vos te parece moral que 6 empresas decidan cuánto sale un kilo de asado en el país de las vacas? ¿Y a vos te parece que la solución a eso es mandar militantes a los supermercados No, familiares eso- del conurbano? eso- Hoy mirá, hoy estuve chequeando eso para eso es una nota fulito al para la diario. tribuna. Bueno, pero Pollo, entran 6, 7 militantes a un supermercado, a un autoservicio familiar de La Matanza, que no responde a ninguna cadena de supermercados. Se le paran frente a la góndola, hablan fuerte, le echan los clientes porque hablan mal del tipo. Es una situación invasiva para el comerciante. Pero vos querés hablar de política o querés que No, hablemos? pero te digo, así Bueno, no se entonces- soluciona el tema de pero los ¿y precios. a vos quién te dijo que esa es la solución? Bueno, Feletti, el gobierno dice. No, pero de eso preguntáselo a Feletti. Claro. No, Yo por lo que eso- te estoy diciendo, que mira, la Argentina tiene 2 millones. Mira que te voy a hacer una cuenta concretita y si después esto no te hace trotskista, me hago monja. Argentina tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí. Vos sabés que hoy las tecnologías te permiten tener doble cultivo. Vos con eso alimentás a 400 millones de personas en forma directa o indirecta. Primer pregunta, ¿cómo puede ser que un país que alimenta a 400 millones de personas no puede alimentar bien a 40? Primera pregunta, ¿cómo puede ser que haya gente que vaya a la basura a buscar comida? El otro día veía un canal colega tuyo que venía el camión de basura tiraba, y la gente se tiraba arriba para comer. Está sucediendo eso, sí. Con una reforma agraria, ya sé, se les van a poner los pelos de punta a muchos gorilas. Pero vos con una reforma agraria y poniendo a producir el 70% de las tierras con el doble cultivo, podés darle de comer a 1.000 millones de personas. ¿Sabes lo que es darle de comer 1.000 millones de personas? Acabás con una parte del hambre del mundo. Con eso, nosotros no tendríamos que pedir ningún crédito a nadie. ¿Con inversión estatal o generando emprendimientos privados? De la forma que vos Favoreciendo, porque ahí tenés el problema que los tipos que tienen la posibilidad de invertir, incluso en sus propios campos, no en campos en tierras fiscales, están produciendo con el freno en la mano porque te dicen el dólar vale 200, a mí me lo pagan con el oficial, me sacan las retenciones, me sacan impuestos y me están pagando 50 pesos por dólar. Pierdo plata. Lo que Digo, pasa- también es atendible eso desde ese punto de Lo vista. que pasa es que vos también
estás en un sistema donde todos roban. Y entonces el que labura piensa un poco como vos. Ahora, yo lo que te estoy hablando es desde la lógica y desde el bien Sí. común que está por encima del bien personal. Entonces, si vos pones a producir el 70% de las tierras, yo no te digo hacer lo que hizo ni Fidel Castro, ni lo que hizo Trotsky en la Unión Soviética. Discutir, poner a producir el 70% de las tierras, vos podés alimentar a 1.000 millones de personas. Bueno, Seguime la lógica. Lula en Brasil hizo con los sin tierra no Claro. te digo una revolución, pero hizo un movimiento social muy interesante. ¿eh? Pero como no fue a fondo, Sí. terminó como terminó. Claro. Yo te propongo ir a fondo. Pongamos a producir las tierras de verdad para alimentar a 1.000 millones de personas. ¿Vos necesitas pedirle plata a alguien si con 40 millones alimentás a 1.000 millones de personas? No. ¿Y entonces por qué no lo haces? Te hago otra pregunta. Todos los días se te van 2.000, 3.000 millones de dólares al exterior. ¿No vas a hacer nada con eso? ¿Vas a seguir mirando cómo los dólares se van para afuera? ¿No vas a nacionalizar la banca para que el tipo que se lleve la plata afuera pague los impuestos y que tengas regla de juego clara para que la ponga acá? La plata? ¿No vas a hacer eso? ¿Puede ser que un país como Argentina no tenga marina mercante? Es decir, yo lo que te estoy planteando es cosas que se discutían en el año 40. Ahora todos me dicen, lo tuyo es viejo, ¿querés volver para atrás? Sí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en los años 40 fabricábamos trenes, aviones, barcos, y teníamos una educación de calidad, teníamos un país. Hoy nos lo robaron y hay que recuperarlo. Las propuestas que nosotros tenemos son estas, son discutir un país de verdad, no una colonia como la que somos. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con pagar las deudas? A mí me parece que las deudas, los compromisos adquiridos. Sí. Me están entrevistando a mí, Pollo, pero. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Me parece encanta. que- ¿Sabes lo que pasa? Que voy a ser periodista cuando me jubile. me parece que la. Se tienen que pagar. ¿Y las creo, estafas? creo que sí. ¿Y las estafas? No, hay que investigarlas. Muy bien. ¿Por qué no se investiga la deuda de Macri? 45.000 millones de dólares que yo invito a cualquiera, Sí. que me muestren una vereda. No te digo una fábrica, un puente, Sí. una escuela. Una vereda que hayan hecho con los 45.000 millones de dólares que entraron en el país. Bueno, Una. que te dicen, los propios economistas de Macri te dicen que creo que, no sé, Leandro me puede ayudar con esto, 70-75% fue para pagar deuda de ese dinero que recibió Macri y el resto fue para cubrir el déficit fiscal, para no hacer el ajuste que tenía que hacer. Te lo dice la CUNSA, te lo dicen todos los Radgay y te muestran gráficos. Toda la plata que entró Sí. se fue con la bicicleta financiera que la manejó Caputo. No jodamos. Nos robaron la plata. Pero bueno, ponele que yo sea un mal pensado, porque soy trotskista, Sí. porque soy un mal pensado, Está bien. y que estoy equivocado. Demostrámelo. Mostrame qué hicieron con los 45.000 millones de dólares. Yo te digo, Vos yo fíjate, se lo he preguntado, te digo lo que me han contestado. son unos chantas. No entró un mango en el país. Porque si hubiese entrado algo de plata, se vería. ¿Sabes lo que son 45.000 millones de dólares? ¿Sabes las cosas que se podrían haber hecho en el país? Porque vos fíjate, Alberto Fernández, hoy estaban planteando no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo. Sí. Primero, si vos reconocés la deuda, la verdad sos parte del problema. ¿Por qué? Porque vos tenés los gobiernos liberales, como los militares, como Menem, como todo, vienen y te endeudan. Después vienen los gobiernos populares y pagan. El Fondo Monetario Internacional está feliz. Nosotros estamos pagando parte de la deuda externa de los militares, que fue declarada ilegal e ilegítima. Y que nunca se discutió en el Congreso. El juez Ballesteros lo investigó de acá, de Capital Federal, con Olmos. Se investigó esa deuda, se mostró que el 80% era ilegal y ilegítima, pero como no se podía desde la justicia accionar contra eso, lo pasaron al Congreso. Exceptuando Zamora y Patricia Walsh, y ahora el Frente de Izquierda. ¿Por qué los diputados que pasaron por el Congreso nunca plantearon ese tema? Pollo, Carrió también lo planteó. Carrió hizo una investigación de la deuda en el 2000. ¿Y? No, se hizo una investigación de la deuda. Sí. Me hiciste, ¿Y qué pasó? Y trabajó, creo que en esa misma comisión tuvo Patricia Walsh también. Sí, ¿y qué pasó? No, se nada, se demostró que era ilegal. pero se está- ¿Y por qué lo estamos No, pagando? porque dijiste Zamora y Patricia Walsh, recordaba que Carrió en ese momento. Yo creo que en el ese 2000. tema no sabía que estaba Sí, sí, Carrió, pero había poner que estado. Sí. ¿por qué si se reconoce que la deuda es ilegítima e ilegal, por qué la estamos pagando? Te quiero preguntar la última, Pollo, y ya te agradecemos mucho tu visita. Sos un hombre de la izquierda, desde el retorno a la democracia para acá, creo que nunca votaste un presidente que ganó, nunca tuviste un presidente propio. nunca. Alfonsín, Menem, Dualde, De la Rúa, Néstor, Cristina, Alberto Fernández, Macri. Son todos parte del problema. Elegimos uno. Ninguno. ¿Ninguno? Mira, yo hasta el año 81 fui peronista.
Sí. Cuando yo entendí que el problema era de clase y cuando entendí que hay dos Argentinas, mira, yo siempre pongo un ejemplo, si me das 2 minutos. En la Argentina, vos sabés que nosotros tuvimos 45 días gobernados por los piratas, por los ingleses. Cuando Bedford hizo la primera Sí. invasión inglesa, entraron como Sí, sí. Pancho por su casa, entraron a la casa de gobierno y estuvieron 45 días gobernando la República Argentina. ¿Sí? Ahora, cuando estuvieron esos piratas acá en el país, había todo un sector de la sociedad argentina Quería que se queden. que a la noche iban a las tertulias, que eran los grandes terratenientes, la burguesía nacional. Quería que se queden. Sí, y le llevaban Sí, bombones sí, a sí, Belfort. sí. Y estaban afuera los negritos que calentaban agua para tirar a los ingleses. Yo estoy con los negritos. Pollo, gracias. No, gracias. Vamos a ir a un breve corte. Aquí en Hoy Nos Toca, ya volvemos. Tenemos mucho más para contarte.